Hola, somos Soledad y Betiana de Solvemor Producciones. Queremos darles la bienvenida al podcast Pensando en Series, el cuento de la criada. Hoy vamos a resumir la segunda parte de la temporada 4. Arrancamos con el resumen de la trama y vamos a ir mezclando el desarrollo de la historia con los análisis. Desde la temporada 1 a la 3 vimos la transformación de June, de ser una mujer sin esperanza a convertirse en líder de la resistencia colectiva. Junto a ella, criadas y martas aprendieron a unirse y se convirtieron en un ejército que coopera para luchar por algo más que sobrevivir. El régimen pasó a estar a la defensiva. Tuvo que repatriar a las criadas de las colonias después del atentado. Perdieron la posibilidad de negociar con el gobierno de Canadá cuando los exiliados dieron a conocer los testimonios de las mujeres secuestradas y también perdieron 86 de los niños y niñas apropiados. En esta segunda parte vamos a examinar los sentimientos que tiene que enfrentar June al volver a vivir fuera de Gilead y qué efectos se generan en ella y en todos los exiliados a partir del intento de los Waterford de escapar del castigo por los crímenes cometidos. Analizamos la diferencia entre los juicios internacionales y las comisiones de reconciliación, y hablamos sobre dos casos de ejecuciones públicas, Benito Mussolini y Muammar Gaddafi. Esta temporada nos deja una serie de preguntas en torno a la justicia. ¿Existe la justicia si no hay castigo? ¿Se puede sanar si no hay justicia? ¿Qué pasa en la sociedad cuando hay crímenes que quedan impunes? ¿Hay restitución posible para las víctimas? El impacto del exiliado con la nueva realidad es generalmente un shock. A June todo le resulta extraño. Las cosas suceden a su alrededor. El representante del gobierno le explica cómo va a funcionar su proceso de asilo, pero ella se detiene en observar a la gente que camina con normalidad, porque todo lo cotidiano vuelve a ser nuevo. Al principio dice que quiere tirarse de cabeza a disfrutar de la libertad, pero no entiende del todo cuánto cambió dentro suyo. Las huellas de la opresión no son solo los moretones en la espalda. Al igual que le pasó a Emily, las escenas cotidianas por momentos son un esfuerzo. Quiere asimilarse rápido, pero no encaja, porque todo alrededor funciona sin ella. Moira y Luke se llevan bien, hacen un buen equipo, por momentos se entienden sin hablar. A nadie le cuesta vivir en libertad. Hay chicos corriendo, parejas besándose, mientras que cuando ella va a hacer las compras le da un ataque de pánico. June de a poco se va reencontrando con todos los que están en Canadá. La escena con Nicole es muy dulce. Emocionada le dice, sos increíble. ¿Por qué sos tan increíble? Ya sé, porque te crían Moira y Luke. Moira ya lleva más de un año en Canadá y su forma de adaptarse fue dedicarse de lleno a sanar ella y ayudar a sanar a las demás sobrevivientes. Dirige un grupo de apoyo de mujeres que escaparon de Gilead. June se une a este grupo, pero incluso ahí le cuesta participar. Se pregunta por qué las demás no están tan enojadas como ella. Luke le da tiempo. Cuando vuelven a hablar de Hannah, le dice que en verdad es él el que tiene que disculparse. Lo intenté, lo intenté todos los días. En eso coinciden. Los dos se sienten culpables y se disculpan mutuamente. June le cuenta que la vio a Hannah, que está muy grande. Le dice cada detalle que recuerda, cada palabra y cada gesto que Hannah hizo. Eso a Luke lo ayuda, lo tranquiliza. Pero yo no le cuenta de la última vez que la vio, el día que Hannah se asustó. Cuando vuelve a ver a Rita, se entera que Serena está embarazada. La noticia le cae como una bomba y decide ir a visitarla a la cárcel. Serena sigue siendo la misma santigüena de siempre y le agradece a su visita diciéndole, el Señor te trajo hasta aquí para poder reparar el daño que hice. June le responde, yo misma me traje hasta aquí. La conversación continúa increyendo. Serena le pide disculpas armando una especie de acting al punto de arrodillarse para suplicarle hasta que June, completamente sacada, le dice que Dios la hizo quedar embarazada para que cuando el bebé muera dentro de su vientre sienta al menos una fracción del dolor que sintieron las criadas cuando les arrancaron los hijos. Hay una escena en la temporada 1 que es muy significativa. Cuando Serena castiga a June porque tuvo una pérdida, la arrastra por las escaleras y la empuja al piso, mientras le grita que va a quedar en el cuarto encerrada para siempre. June, desde el piso, mira a Serena que está parada, furiosa, descontrolada, y gritándole, ¿Do you understand me? O sea, en castellano, ¿me estás entendiendo? En la cárcel, cuando June va a ver a Serena, se da la misma escena pero al revés. Serena está arrodillada, suplicándole piedad, y June le grita que va a recibir el peor de los castigos. Y le dice, ¿Do you understand me? Así gritándole.
Ahora es Serena la que tiene miedo y Jun la que grita con violencia. Las actuaciones de las dos son fabulosas. Cuando vuelve a su casa, Jun se siente aliviada. Ejercer violencia la tranquiliza. También se siente poderosa. Por primera vez desde que volvió, busca a Luke para tener sexo. De hecho, un poco lo fuerza. Esta escena es diferente a las que habíamos visto de ellos teniendo relaciones sexuales antes. Luke está sorprendido, descolocado por la intensidad y le dice que espere, como que vayan más despacio. Pero Jun no le presta atención, lo sujeta del brazo y le tapa la boca. La segunda vez que se repite esta situación, Luke ya tiene claro que algo anda muy mal y la frena, le dice que eso no va a seguir pasando así. Le pide que hable con él, porque se da cuenta que hay algo que Jun no puede decir. Mientras tanto, Serena se da cuenta que no logró persuadir a Jun y entonces necesita aliarse nuevamente con Fred. Jun testifica frente a Tuelo que Serena es mentirosa, mala, sociópata, tóxica, abusiva, que haría lo que fuera para conseguir lo que quiere. Sus palabras sirven de banda de sonido a la visita de Serena a Fred para decirle que lo necesita. Fred también entiende que estratégicamente una defensa conjunta va a ser más efectiva. Le pide a Serena que se vista de turquesa, quiere que den una imagen de familia. A Serena no le gusta un carajo, estaba decidida a criar a su hijo sola, pero se ata el pelo de nuevo y hace lo que le conviene. Jun da testimonio en una corte internacional. El testimonio es brutal. Enumera todos los crímenes que los Waterford cometieron, detallando las violaciones y torturas recibidas. Cuando está terminando, hace referencia a las que no están, diciendo, la mía es solo una voz. Hay otras que seguirán sin ser escuchadas. Pido la máxima sentencia. Pido justicia. La modalidad de dar testimonio en una corte internacional, como lo hace Jun en la serie, se desarrolló a partir de la necesidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad que sobrepasan las fronteras internacionales o se cometen durante las guerras. Los más conocidos fueron los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron a los nazis, y se utilizó también en otros casos específicos como los genocidios de Yugoslavia y Ruanda. En 1998 se logró acordar el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, ICC por sus siglas en inglés. Su objetivo es poner fin a la impunidad. Investiga, procesa y juzga a personas por los crímenes de genocidio, guerra, lesa humanidad y agresión. Solo interviene cuando los tribunales nacionales no pueden o no están dispuestos a hacerlo. Moreno Campo, abogado ayudante del fiscal Estracera durante el juicio a las juntas en Argentina, fue el primer fiscal a cargo de esa corte. Al día de hoy, la Corte Penal Internacional ha llevado a cabo más de 30 juicios, como los del genocidio en Sudán, aunque la mayor parte de los acusados sigue libre. Investigó la situación en Libia y emitió una orden de arresto contra Muammar Gaddafi, quien nunca fue juzgado. Actualmente se encuentra investigando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Israel y en la Franja de Gaza. En contraposición, hay quienes plantean que para avanzar es necesario perdonar. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz, estableció su lema: sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. La justicia restaurativa es una forma de enfocar la atención en las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no en el castigo. Con esta idea se organizó en Sudáfrica una Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que investigó las violaciones de los derechos humanos durante el apartheid. Queríamos presentar estas dos ideas diferentes de justicia para reflexionar sobre las consecuencias de que los crímenes de lesa humanidad queden impunes. Esto nos ayuda a entender el contexto de las decisiones que tomará Jun al final de la temporada. Cuando Jun termina su testimonio, a pesar de que solo es una audiencia preliminar, la defensa plantea que Jun eligió ser criada y por lo tanto no existió ningún crimen, usando un relativismo cultural extremo en su argumento al sugerir que si la sociedad está de acuerdo con una práctica, entonces esa acción no puede ser un crimen. Jun establece que elegir entre ser criada o ir a las colonias no es una elección libre. La audiencia termina, pero la puesta en escena de Serena y Fred funciona. Un grupo de gente bastante grande los espera en la calle. Llevan carteles de apoyo que dicen frases como alabada sea Serena Joy, confíen en Dios, liberen a los Waterford. Cuando los ven, enloquecen tipo fans de banda de música adolescente. En el círculo de apoyo a las víctimas, las reacciones son otras. Todas están muy contentas de que Jun haya testificado.
June aprovecha esta situación para llevar a una mujer que había sido tía en el distrito de Emily y con la que Emily ya había dicho que no quería hablar. Moira se opone a su presencia en el grupo. Votan y June le pregunta a Emily qué quiere, pero medio que se siente presionada. Finalmente la tía le pide a Emily que le diga qué puede hacer para mejorar las cosas, a lo que Emily le responde que no hay nada que pueda cambiar lo que ya hizo. Unos días después, la tía se suicida, y en el grupo todas tienen algo para decir. Todas son políticamente correctas. Le dicen a Emily que no se sienta culpable, es una pena, la prisión hubiera sido mejor, tomó el camino más cobarde, no tuvo nada que ver con vos. Emily responde que en verdad se siente maravillosa, se alegra que esté muerta y espera haber tenido algo que ver con eso. Esta confesión parece que les diera permiso a todas para salir de lo correcto y poder expresar realmente su enojo, no simplemente hablar desde el dolor. June plantea que el enojo es legítimo. Moira contesta que es necesario para sanar, pero no se puede vivir en él. June insiste, ¿por qué sanar tiene que ser el único objetivo? Moira quiere controlar la situación, pero no puede, y da por terminada la sesión abruptamente. Pero June desafía su autoridad y propone que las que quieran se queden a seguir hablando. La gran mayoría se queda. Validar la furia que siente le permite a June volver más tranquila a su casa y hablar con Luke sinceramente. Se anima a contarle de la última vez que vio a Hannah. Este sinceramiento genera confianza en Luke, que le muestra la investigación que hizo sobre el paradero de Hannah, con mucha información, testimonios y fotos. Deciden que van a retomar ese proceso juntos, y con la supervisión de Tuelo llaman a Lawrence, que quiere negociar. Le ofrece a Hannah a cambio de que devuelvan a Gilead 10 niños del vuelo de Los Ángeles. June se opone terminantemente. Desesperado, Luke le pide a June que se encuentre con Nick para pedirle que le ayude a buscar a Hannah, y que lleve a su hija para presionarlo. Es una escena muy tensa, porque en cierto modo parece que Luke la entregara, y June se da cuenta que Luke ya no siente lo mismo por ella. La cita se concreta y June es escoltada por el servicio secreto hasta una casa vieja en la frontera. Antes de que June le pida nada, Nick le entrega una carpeta con información y fotos de Hannah que ya venía preparando de antes. Le cuenta que Hannah está en Colorado Springs, que es lejísimos de donde están ellos, y que por ahora sacarla es imposible. June se emociona por recibir todos estos datos. Nick se conmueve al poder alzar a Nicole y le da una muñeca que le llevó de regalo. Al final del encuentro se despiden con un gran beso y cuando June se va, vemos que Nick saca de su bolsillo un anillo de casado, que se lo ocultó a June. Es evidente que todo cambió, no solo el estado civil de Nick. Él tiene poder y sabe que puede usarlo. Tiene contacto con aliados en distritos lejanos como el que vive Hannah y tiene cierta libertad para acercarse al gobierno de Estados Unidos en el exilio. En Canadá, los Waterford reciben por primera vez una visita desde Gilead, los Putnam. Naomi va a ver a Serena y mientras se asombra de lo iluminada y cómoda que es su celda y la felicita por el embarazo, le ofrece criar al hijo mientras ella esté presa. Le recuerda que si sale en libertad deben volver, porque tanto ella como el bebé pertenecen, son propiedad de Gilead. Mientras tanto, Warren visita a Fred, que le pide que negocie su liberación a cambio de prisioneros, ayuda humanitaria o lo que fuere. Pero Putnam le dice que es imposible, argumentando que sentaría un mal precedente. Ya habíamos dicho en un pod anterior que Fred es flexible. Si bien cree en el discurso religioso de Gilead, no pretende convertirse en un mártir por la causa. El único poder que le queda es la información que tiene sobre el gobierno y sus planes, y no duda en usarlo para conseguir un atenuante a su condena, especialmente cuando se da cuenta que Gilead va a reclamar a Serena y el bebé como su propiedad, y probablemente también vengan por él. Pacta un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para mantenerse fuera de la cárcel y protegerse de Gilead. La inmunidad que recibe Fred por el acuerdo que firma con el gobierno va a tener grandes consecuencias. Nos preguntamos acerca de qué pasa en una sociedad cuando los crímenes que implican violaciones a los derechos humanos no son castigados. Ya hablamos sobre algunos ejemplos de distintos tipos de juzgamiento en cortes nacionales como el caso de Argentina o internacionales como el caso de Nuremberg o la ICC. Mencionamos también la idea de la justicia restaurativa que se llevó a cabo en Sudáfrica. Muchos países consideran que llevar adelante procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad no es posible, y establecen comisiones de la verdad, que apuntan a la reconciliación.
Por ejemplo, en Colombia se estableció en el año 2016 la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Sus objetivos son el estudio de las causas que llevaron al conflicto, el reconocimiento de los sucesos y que la convivencia atribuya a sentar las bases para la no repetición. Después de entrevistar a más de 30.000 personas, esta comisión elaboró un detallado informe, pero no emitió sentencias. Parte de este proceso fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de procesar a los autores de estos crímenes que, si confesaban, podrían recibir sanciones propias, es decir, definir su propia sentencia. En nuestra opinión, es la sociedad quien debe imponer consecuencias a los crímenes de lesa humanidad, a través de sus instituciones democráticamente establecidas. Si las víctimas deciden perdonar como parte de su proceso de sanación o no, es independiente de las sentencias impuestas por el proceso judicial. En palabras del historiador estadounidense Joseph Hayim Yerushalmi, ¿y si lo contrario del olvido no fuera el recuerdo, sino la justicia? Cuando los exiliados se enteran que la fiscalía retiró los cargos y Fred va a quedar libre, se indignan, pero no todos reaccionan de la misma manera. Moira empieza a mover sus contactos para averiguar detalles y buscar alternativas, porque quiere que June viaje a Ginebra, donde se cerrará el acuerdo, para denunciarlo e influir en la opinión pública internacional. Luke le dice a June que tiene que soltar, que la situación se escapa de su control, tienen que enfocarse en recuperar a Hannah. June intenta seguir el consejo de Luke, habla con Emily porque se siente culpable de no poder ser una buena madre capaz de dejar ir al enojo y enfocarse en su familia. Pero Emily también está pasando por un proceso similar. Sin decirlo explícitamente, acuerdan darle el toque personal que aprendieron en Gilead a su versión de justicia. June anuncia frente a todos, voy a poner a Fred en el muro. Todos piensan que es una metáfora. Recuerda lo que aprendió luchando, tiene que ser estratégica. Arma un plan con Lawrence y convence a Tuelo de escucharlo. Entregar a Fred a cambio de 22 mujeres de la resistencia destinadas a las colonias. En el episodio final, Fred piensa que va a declarar a Ginebra, pero en realidad lo llevan a un intercambio de prisioneros. En el puente que hace de frontera entre Canadá y Gilead, se lo entregan a Lawrence, pero pronto aparece Nick porque los ojos tienen control táctico de la zona. Evidentemente, la presencia de Fred en Gilead no es conveniente para nadie. Nick lo lleva en una camioneta hasta el medio del bosque, la tierra de nadie, una zona que no pertenece ni a Gilead ni a Canadá. Desde la oscuridad aparece June, que besa a Nick apasionadamente adelante de Fred. Fred está muy asustado, pero cuando Nick se va y June le quita las esposas, piensa que puede retomar el control de la situación. June le da a elegir. En una mano tiene un revólver y en la otra un silbato, con la justicia poética de quien eligió ser criada porque la otra opción eran las colonias. Fred le dice seguro, vos no me vas a disparar, creyendo que June es incapaz de matarlo. De lo que June es incapaz es de darle una muerte limpia y fácil. En cierto modo, Fred facilitó su tarea. Cuando hace sonar el silbato, aparecen un montón de mujeres. Parecen una manada. La mayoría pertenece al grupo de apoyo. June dice run, y entre todas lo empiezan a perseguir, como en una cacería. Cuando Fred se cae, es una escena brutal. Todas las mujeres se abalanzan y lo matan a golpes. La toma desde el aire muestra un círculo perfecto de linternas, como si fuera un ovni que aterrizó en el medio del bosque. Al amanecer, todas vuelven a sus autos, como si salieran del trabajo. June llega a su casa y así como está cubierta de sangre, agarra a Upa Nicole. Luke entra al cuarto, se horroriza al verla, pero entiende todo. June le pide perdón. Con una voz repleta de la dulzura con la que una mamá le habla a su bebé, le pide 5 minutos con la nena antes de irse. Las escenas siguientes tienen muy poco diálogo, porque se usan de fondo las palabras de June sobre cómo manipular y caerle bien al comandante. Se ve que un guardia abre un sobre dirigido a Serena. Tiene el anillo de casamiento y un dedo. El cadáver de Fred está colgado, encapuchado, frente a un muro con letras grandes y negras que tiene el mensaje: Nolite te bastardes carborundorum. Y June le hace upa a Nicole frente a una ventana llena de sol.
Como tantas otras, la escena del Salvaging de Fred está basada en otros líderes que corrieron la misma suerte. En 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini, líder del fascismo en Italia, fue capturado por miembros de la resistencia partisana mientras intentaba huir. Su gobierno había llevado a Italia a la guerra, que dejó más de 800.000 muertos. Al día siguiente fue ejecutado y trasladado a Milán, donde su cuerpo fue expuesto en la Plaza Loreto junto a otros líderes fascistas asesinados al mismo tiempo. La elección del lugar no fue casual. 8 meses antes, en esa misma plaza, las fuerzas fascistas habían ejecutado a 15 líderes de la resistencia. Según testigos, la multitud estaba completamente fuera de control. Les tiraron verduras, los escupieron, orinaron, dispararon y patearon. Más recientemente, en 2011, Muammar Gaddafi terminó su vida de forma similar. En el contexto de la primavera árabe, Libia entró en una guerra civil. Después de más de 40 años como líder de su país, en los cuales fue un emblema antiimperialista, pero también acusado de corrupción y grandes violaciones a los derechos humanos, escapó a su pueblo natal, pero fue capturado, golpeado y ejecutado. No hablamos de estos casos por morbo. Consideramos que es importante destacar que la falta de castigo institucional solo lleva a más crímenes. En nuestra opinión, la serie plantea que la impunidad genera en las víctimas una perturbación tan grande que buscar justicia por mano propia se vuelve una posibilidad para salir de la victimización. No se trata de aplaudirla, sino que nos muestra el porqué y en ese sentido queda claro que June toma esta opción cuando encuentra que no va a haber castigo para Fred. Moira, que representa a una luchadora que está recuperada de su trauma, no participa ni apoya la violencia. June tendrá que enfrentar las consecuencias de esta decisión en la temporada 5. O no, quizás el sistema de justicia del Estado de Derecho vuelva a fallar, porque aunque la serie hace foco en la crítica a los estados totalitarios, muestra también todos los defectos de los estados democráticos. En el episodio de hoy vimos diferentes formas en las que los estados han abordado las violaciones a los derechos humanos. La serie nos muestra una consecuencia posible de justicia por mano propia cuando las instituciones no dan respuesta. En la lucha contra el fascismo, la resistencia partisana fue fundamental para derrotarlo, ocupando el rol que los estados no pudieron o no quisieron cumplir. Conformada por civiles armados, la mayoría perteneciente a todo el arco de militantes de partidos políticos antifascistas, desde comunistas hasta liberales, formó un movimiento muy grande, que en Italia nada más llegó a contar con 300.000 personas. La serie La Casa de Papel hizo conocida una canción que era el himno de la resistencia, Bella Ciao. La letra, traducida al castellano, dice así: Y si yo caigo en la guerrilla, cava mi fosa, en la montaña, bajo la sombra de una flor. Es una canción hermosa, la recomendamos. Les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en Facebook como Sol Bemol Producciones y en Instagram como en.series_el cuento de la criada. Nos gustaría escuchar su opinión y todo lo que quieran compartir con nosotras. Muchas gracias, hasta la próxima.